iglesias. No se habla de esto con el énfasis que creemos que se debe darle, y es por esa razón que consideramos que no podemos callarnos. Hoy vamos a hablar y hacerles ver que esto de aquí no es algo que podemos negociarlo, es decir, intercambiarlo, ponerle otra prioridad que no sea la prioridad que le da Dios. Esto tiene una prioridad, déjeme decirle, súper alta, altísima. Déjeme decirle, más alta que nuestros trabajos, más alta que nuestros pasatiempos, más alto que cualquier hábito que podamos tener. Está la prioridad de instruir a los hijos en el temor del Señor. De verdad, al ser una prioridad significa que Dios se complace en personas, en padres que caminan y toman esta palabra y no se ven a sí mismos limitados, no se ven a sí mismos incapaces, sino que toman de Dios el recurso. No se trata de tener preparación universitaria, preparación académica, porque cuando vemos en la Biblia y cuando vemos también testimonios a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, vemos que eso no fue un requisito para que padres puedan levantar hijos que fueron verdaderamente exitosos para Dios. Entonces no es tampoco la condición económica. Si tengo dinero voy a poder levantar hijos exitosos. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con carreras universitarias costosas. No tiene nada que ver con eso. No depende de eso. El mundo nos ha metido un patrón. Si mis hijos no van a la escuela más cara, si mis hijos no van a la universidad más cara, a la carrera más cara, entonces ellos no van a ser exitosos. Esa es una mentira del diablo y tenemos que rechazarla. Pero cuando yo cojo los caminos de Dios, vamos a ver que vamos a tener el éxito de Dios. Segundo, Dios paga bien lo que Él pide. Dios paga bien lo que Él demanda. Muchos padres sacrifican y dejan a un lado el enseñar a sus hijos por otras prioridades que creen que va a generar más dinero. Déjeme decirle, si usted se concentra en hacer lo que el Señor pide que haga con sus hijos, Dios va a suplir y Dios va a abundar. Dios paga bien lo que Él pide. Y si Dios nos pide, como vamos a verlo, Dios nos pide instruir a nuestros hijos y enseñarlos y guiarlos. Dice Proverbios 22:6, instruirlo en el camino, o el camino del Señor. Entonces dice la palabra que Él va a pagar bien aquello. Segundo, entendemos también que ellos son flechas. Y una flecha tiene que ser afilada, tiene que ser preparada. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de flechas. Contrario a lo que dice el mundo dice no a los hijos, los hijos son cargas, los hijos son estorbo. La Biblia me habla todo lo contrario. La Biblia habla que el hombre que llena su aljaba de ellos es bendecido. Es decir, la bendición es proporcional al número de hijos desde ese punto de vista. El Salmo 127 que dice aquello. No estamos diciendo, ojo, que el que tiene poquitos hijos no tiene la bendición y el que tiene más hijos tiene toda la bendición de Dios. Los hijos son regalo de Dios y tendremos los hijos que Él da. Si Dios dio un hijo, si Dios dio 5 hijos, gloria a Dios en ambas situaciones. Pero nosotros no controlamos eso y nosotros no le ponemos límites a Dios a la manera como el mundo lo hace. El humanismo odia a los niños. El humanismo está buscando que cada vez más las generaciones no tengan hijos. Los padres no tengan hijos. Y el único que vemos bíblicamente que ha odiado a los niños desde el inicio es Satanás. Por eso el aborto, matar a los niños en el vientre. Por eso la ideología de género, matar a los niños, matar su espíritu, matar su propósito y destino mientras van creciendo. Por eso después la pornografía y tantos vicios, drogas, para matar a los hijos, cuando no se los ha podido destruir en el vientre, no se los ha podido destruir en su educación, en su crecimiento, entonces se los destruye de adultos. Porque el Satanás odia a las generaciones. Entonces nosotros tenemos que entender, el único que odia a los niños y el único que está en contra de que los niños nazcan, se levanten, sean formados en el temor de Dios, es Satanás. Entonces es importante entender eso. ¿Okay? Hay un versículo, pasaje clave central que está en Deuteronomio 6, versículo 4. Usted dice, pastor, y bueno, ¿dónde está esto en la palabra? Deuteronomio 6, versículo 4 dice, oye, Israel. ¿A quiénes habla? A nosotros. Oye, empieza con el mandato de oír. Oye, Israel. Y somos Israel. ¿Sabías tú que somos Israel? ¿Qué es Israel? El que gobierna con Dios.
Tú no vas a hacer esto solo. Tú vas a hacer esto con la ayuda del Señor. Dios te respalda, Dios lo hace contigo. Tú no estás solo en esta misión. Pero pastor, es que yo no tengo la formación que tienen otras personas. Yo no tengo la ayuda de mi esposo. Yo no tengo la ayuda de mi cónyuge. Tú eres Israel. Tú gobiernas con Dios. Y tú haces ese trabajo con Dios. Y vas a ser exitoso porque Dios así lo ha dispuesto. Por su Espíritu Santo tú vas a vencer. Así que tú eres Israel. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El principio clave que vamos a ver, parte de Jehová uno es. Su nombre es uno. Jehová es uno. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que ser uno con Dios. Bendito el Señor que puso su Espíritu en nosotros y nos ha dado esa unidad con su presencia, esa unidad con Dios. Somos uno con Dios. Si los dos esposos están de acuerdo en esto, entonces trabajen en la unidad para que esa unidad nada sea quebrantándola. El rato que el matrimonio se divide, esa tarea se va a hacer más difícil. Ahora, si el esposo definitivamente no está, o si el esposo él no quiere saber nada de esto, no te preocupes, tú eres uno con Dios. Y porque eres uno con Dios vas a vencer. Amén. Pero si los dos están, es mejor que los dos entonces sean uno, porque Jehová uno. Y a partir de ese principio de unidad, entonces todo se va alineando. Jehová Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ve? El mandamiento que dio Jesús en Mateo no es nuevo, es un mandamiento antiguo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, primero está amar al Señor. Esto empieza con nosotros. Muchas veces queremos enseñar a nuestros hijos y nosotros no estamos amando al Señor. Amar a Dios, ¿qué significa? Todo. Ahí está la definición. Más simple, sencilla, es la definición bíblica. Todo nuestro ser demuestre, todo nuestro ser sea una expresión: Señor, aquí estoy, me rindo, Señor, aquí estoy, me presento, te amo con mi vida, te amo con mi tiempo, te amo con mis finanzas, te amo con mis recursos, te amo con lo que pones, te amo con esta hoja que tiene los principios, la voy a valorar, esta hojita, la voy a meditar, voy a trabajar en esto, dándole la prioridad a este tiempo que estamos teniendo. Eso es amar a Dios. Al ustedes estar aquí y responder a esta invitación, ustedes están amando a Dios, porque están poniendo su prioridad por encima de cualquier otra. Amarás al Señor tu Dios con todo. Entonces empieza con nosotros. Y vienen las palabras que están resaltadas en negrita. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Dónde tienen que estar primero las palabras? En nuestro corazón. La palabra tiene que estar en nosotros. Yo no puedo decirle a mi hijo, medita la palabra, si yo no medito la palabra. ¿Sí? Yo no puedo decirle a mi hijo, tienes que saber la Biblia, si yo no conozco la palabra. Yo no puedo exigir algo que no está pasando conmigo. Ahora, si estás empezando a hacerlo, entonces así mismo empieza a enseñarlo. Hay muchos que en cambio van al otro extremo y dicen, no, yo no les enseño a mis hijos porque ni yo sé. Pero da el paso. Da el paso. Y si ya diste un paso, si ya el Señor te enseñó algo, enséñalo a tu hijo. Porque aquí es lo que viene a continuación. Dice, estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Dios no te manda a enseñar cosas elocuentes o trascendentes o doctrina, teología. ¿Sabes qué Dios te manda a enseñar? Lo mismo que Él ha puesto en tu corazón. Eso, transmítelo. Dice, y repetirás. El punto es que muchas veces queremos elaborar el mensaje y queremos a los niños darles una cátedra. No. Lo mismo que el Señor te ha enseñado, con las palabras que Dios te ha dado, eso, repíteselo a ellos. Eso es instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Lo que Dios está tratando contigo, lo que Dios te está enseñando, enséñaselo a ellos. Porque dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. ¿Qué tienes que hacer? Hablar de esas palabras. Es simple, es sencillo el mandamiento. Lo único que se requiere es humildad. Perdóname, Señor, no lo he estado haciendo quizás como debía haberlo hecho. O voy a hacerlo, Señor, perdóname por haber ignorado esto. Pero ahora, Señor, lo que tú me pides es sencillo. Separar el tiempo, meditar en tu palabra y hacer que estas palabras sean repetidas a ellos. Hablar de ellas estando en tu casa. Pasamos tiempo en la casa, ¿verdad? Entonces, mientras estamos en la casa, hablemos de estas palabras. Mientras dice, andando por el camino,
sea que vayamos en un medio de transporte, en el vehículo, vamos a hablar de las palabras. Vamos a hablar, vamos a conversar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que conversemos, que nos relacionemos. ¿Qué más dice? Andando por el camino, al acostarte. Hablemos de las palabras con ellos, al acostarnos y cuando te levantes. Eso es lo que Dios pide. En pocas palabras, aquí está resumida nuestra misión. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el mandamiento de Dios y es lo que Dios pide. Y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra llegue a un punto que se hace carne en ti, que tus hijos están viendo, no solamente por lo que tú repites, ellos están aprendiendo no solo lo que tú dices verbalmente, tu vida es el testimonio. Tu corazón, tu forma de vivir, tu testimonio les habla y les predica a ellos. Eso es lo que más queda. La forma como nosotros nos conducimos, la forma como nosotros hablamos, entre esposos, cómo se hablan, todo eso forma el corazón de ellos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Poniendo la palabra como una señal, como frontales entre tus ojos. Y las escribirás. Es importante también escribir la palabra. Pongamos señales en la casa, letreros, con los versículos, con las palabras del Señor, y para que sean el recordatorio constante y permanente de la palabra. Entonces, esa es la misión fundamental. Y yo quisiera que en esta línea reflexionemos. Quiero dar paso a mis papás, y viendo la importancia de este mandato que el Señor nos ha dado, quisiera que ambos nos compartan qué es lo que, como padres, cada padre, cada madre debe considerar en cuanto a la importancia de este llamado que Dios les ha dado. Pastor Pérez. Muy buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. Y para nosotros es digo nosotros, mi esposa y yo, es un gusto poder compartir no solamente nuestras experiencias, sino lo que el modelo bíblico que Dios nos ha trazado en esta tierra para poder manejarlo. Yo quisiera que leamos el Salmo 127, me parece apropiado para este momento. El Salmo 127 dice Salmo 127 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde de la noche y te preocupes por conseguir el alimento, dice, conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Mira, Dios da descanso, porque hermanos, hoy tanto el hombre como la mujer, o el padre y la madre, no descansan, porque acarrean tantos conflictos. Los hijos, dice, son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acosadores en las puertas de la ciudad. Qué tremendo, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque cuando nosotros hablamos de la familia, hablamos del seno familiar, para muchos hoy día no es de tanto valor o de tanto peso, ¿verdad? Porque el sistema secular ha absorbido el modernismo que vivimos actualmente, está absorbiendo de una manera vertiginosa el rol de la paternidad, el rol de los padres dentro de sus casas. Yo doy gracias a Dios porque cuando aprendimos estos valores eternos, cuando éramos recién cristianos y Dios nos dio el privilegio de tener 2 hijos, ¿verdad? Que ustedes ya conocen a Diego y Tali,
Pero mis hijos, hermanos, fueron formados de esta manera porque entendimos al principio. Mucha gente nos dice, yo quisiera tener un hijo como usted. A mi esposa siempre la alaban por los hijos que Dios nos ha dado y cómo los hemos formado. Pero yo quiero decirles que esto no lo formó el colegio o la universidad, lo formamos en la casa. Hay la importancia, hermanos, de formar nuestros hijos en la casa. Es sumamente importante que valoremos Yo tengo un mensaje que lo preparé hace mucho tiempo sobre nuestra misión y nuestra responsabilidad en el hogar como padres. ¿Por qué? Porque hoy día está tan desvirtuado el concepto de familia. Hermanos queridos, hoy el concepto de familia está por los suelos. ¿Por qué? Porque aún, estoy hablando de hogares cristianos, tienen un desconocimiento completo de las enseñanzas de Dios para la familia, para los hijos, para el entorno familiar, hermanos. Entonces, mire, la ausencia de valores en la gente de hoy día. ¿Por qué es que usted ve gente que no saluda, gente que no respeta, personas que no honran? ¿Por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? Porque sencillamente no se sembraron esos valores en la casa. No se sembró la palabra de Dios en la casa. Entonces, por eso es que usted ve gente hoy día, perdone que use esta expresión, gente muy patán, gente muy irresponsable, gente que no sabe honrar, gente que no tiene educación. Hoy ya la gente no saluda, la gente es grosera, es áspera para hablar. Tantas cosas, no tienen principios, no tienen ética, no son honestos, bueno, tiene tantos efectos. Y todo eso, ¿por qué se está dando? Porque simple y llanamente se ha dejado a un lado la enseñanza familiar. No se ha enseñado todas esas cosas. Entonces, la sociedad moderna, el secularismo, el humanismo están desintegrando completamente la familia hoy día. Hermanos queridos, yo quiero decirles, la familia es el pilar más importante de la sociedad y la familia es el núcleo más importante para Dios. La familia, el seno familiar es lo más importante. Y para nadie es conocido, hermanos, cómo están siendo las familias afectadas hoy día. Cómo los núcleos familiares están siendo bombardeados de tantas cosas, hermanos. Perdona que use esta expresión, tanta basura. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para desintegrarlos. Hermanos, porque hoy, hermanos, hay una confusión terrible donde por derechos, esa palabra derecho usted la escucha constantemente. En los políticos, en la boca de los políticos escuchan derechos. Escuchan todas estas palabras medias sofisticadas, pero que tienen un propósito y un trasfondo, desintegrar la familia. Entonces, mire, por derecho hoy se quiere enseñar, se quiere implantar, se quiere mostrar, se quiere establecer tantas cosas. O sea, cambiar las bases que Dios estableció en el hogar por las modernas, a través de los derechos. Hoy, por eso es que usted ve hoy de derecho de los niños, derecho de la mujer, derecho de tantas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque quieren sacar y desmembrar y desintegrar el núcleo de la sociedad que es la familia. Entonces es muy importante que podamos ver eso, ¿no? Entonces, el plan es, hermanos, sacarlo a Dios. El plan es desconocerlo a Dios y el plan es que Dios no sea mencionado ni aún en los hogares. Por eso ahí el rol y la responsabilidad de cada padre, cada mamita, de asumir esta responsabilidad seria delante de Dios. Los hijos no son nuestros, los hijos son del Señor y son un regalo de Él para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien claro eso. Ahora, estos cambios que se están suscitando y se están dando en el interior del núcleo familiar, hermanos, está dando motivo a que muchos padres y muchas madres se vuelvan simple y llanamente meros espectadores. ¿Y por qué meros espectadores? Porque estamos esperando que otros implanten principios y valores y no nosotros como padres. Estamos esperando que la escuela, que el colegio, que el psicólogo, que todas las personas
mundanas sean los que pongan y establezcan y formen los valores en nuestros hijos. Y los padres no se vuelven simples pecadores, simples y llanamente sin poder hacer nada. Entonces, hermanos, si nosotros nos volvemos simples espectadores y no hacemos nada que los chicos absorban, consuman y reciban toda la información secular, entonces prepárese para ver el resultado después cuando esos chicos crezcan, cuando los niños ya sean jóvenes, adolescentes, y ustedes van a ver cómo van a aflorar ellos. Y ustedes ahora sí buscar ayuda, ahora sí ver cómo arreglo el problema, cómo arreglo esa rebeldía, cómo arreglo esa adicción de mis hijos, cómo arreglo todos estos problemas que ellos... ¿Por qué? Porque simple y llanamente nos convertimos en meros espectadores. Porque no nos descuidamos y nos despreocupamos de saber qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que están asumiendo, qué es lo que están ellos absorbiendo en sus corazones, qué es lo que están recibiendo y plantando y sembrando en sus vidas. Mucho cuidado con estos papitos que están esta noche aquí. Tenemos que ser firmes y radicales. Pregúntese usted en este tiempo, ¿por qué, hermanos, tantos cambios? Hoy las parejas ya no quieren tener hijos. Se cuidan, hacen planificación familiar, hacen tantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque es que hoy día ya el matrimonio no tiene peso, no tiene valor. Hoy solamente quieren vivir uniones libres. ¿Por qué esta corriente del aborto, la ideología de género está cogiendo fuerza? ¿Por qué? Entonces tiene una razón de ser, hermano. Porque quieren desintegrar el núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. Hay tantos fenómenos. ¿Por qué es que las mujeres ya no quieren quedarse en casa? Ya no quieren, solamente quieren ir a trabajar, a hacer dinero, porque son absorbidas por la vanidad, ¿cómo es? El ambiente social, el ambiente cultural, el estatus. ¿Por qué es que muchas mujeres ya no quieren ser madres, no quieren ser amas de casa, no quieren ser esposas ayudidóneas? ¿Por qué? Y quieren ser igual que el hombre. Quieren tener la misma. Es una competencia. Hay mujeres que quieren sobresalir en el hombre. Y por eso es que estudian, se preparan, hacen su maestría. ¿Por qué, hermano? Y cuando le hablan de familia, le hablan del hogar, le hablan del núcleo de la familia, entonces ya hay una predisposición. Todos estos factores, yo no sé si mi esposa quiere contar algo sobre esto. Ya tengo que hablar. Ya. Sí, buenas noches, que Dios bendiga. Estaba meditando en las palabras, no me estaba durmiendo. Sí, hay algo que nosotros los padres tenemos que hacer de manera paralela, y yo siempre lo he enseñado para las personas que ya han sido alumnos míos. Por un lado debemos nosotros enseñar, pero por otro lado también debemos disciplinar. Muchos se han quedado en la simple enseñanza y eso está muy bien, pero muchos padres, en el momento en que los chicos se están de alguna manera desarrollando en su diario vivir, muchos padres son permisivos y tolerantes. Muchos padres han dejado a un lado la disciplina, y los proverbios están llenos de pasajes donde a nosotros los padres se nos dan ciertas directrices para poder estrecharle el camino a nuestros hijos para que ellos no hagan lo que quieren. Eso fue algo que nosotros hicimos, ¿verdad? Cuando nos tocó trabajar en la vida de Tal y de Diego. Mi esposo era de las personas que sí, o sea, se sentaba con ellos todas las mañanas. Me recuerdo que fue desde que ellos empezaron a asistir al kinder. Claro que se trabajaba con ellos cuando ellos todavía no asistían a la escuela, pero cuando ellos salieron ya de la casa, mi esposo todas las mañanas hizo ese trabajo, y créanmelo, que fue tan perseverante que yo misma me quedaba asombrada hasta la universidad, y por qué no decirlo hasta cuando Tali se iba a trabajar. Siempre le ha gustado preparar los desayunos, y él se sentaba con los chicos y mientras ellos desayunaban, Fer se les compartía un pasaje de las Escrituras, y ustedes saben que la palabra nunca regresa vacía. A mí me tocaba hacer el trabajo en el día con ellos, ¿verdad? Cuando llegaban, yo conversaba con ellos, les preguntaba cómo les fue su día, qué cosas aprendieron, etcétera, etcétera.
Pero una de las cosas por yo pasar más tiempo con ellos, ¿verdad? Era, hermanos, la disciplina que yo ejercía sobre sus vidas. Yo fui una madre no permisiva, no tolerante. Fui una madre muy perseverante, así como Fersen fue perseverante en sentarse con ellos las mañanas. Yo fui muy perseverante en la corrección y en la disciplina. Yo, hermanos, aquí yo tengo muchas anécdotas para contar, pero realmente aquí está Jorge que puede comentar una. Entonces, no, realmente fue así. O sea, por un lado, hermanos, somos llamados a enseñar, pero por otro lado, hermanos, somos llamados a disciplinar, a estrecharles el camino para que nuestros hijos no hagan lo que quieran. Que cuando llega el momento, hermanos, de que ellos ya empiezan a querer tener cierta libertad, ahí estemos nosotros los padres para estorbarles. Y la Biblia también nos muestra, por ejemplo, un caso del sacerdote Elí. Él fue una de las personas pues que no les estorbó a sus hijos y vemos los resultados más tarde. Entonces, si algo, hermanos, nosotros tenemos que hacer como padres es ser perseverantes, hermanos, en el trabajo, no dejar a la escuela dominical el trabajo que le corresponde a los padres. Está bien, la escuela dominical puede consolidar en alguna forma el trabajo que nosotros los padres venimos desarrollando, pero no es el trabajo principal de los maestros, hermanos. El trabajo es nuestro y por ello un día el Señor nos va a pedir cuentas. Sí, yo creo que la escuela dominical debe trabajar paralelamente con los padres, y gloria a Dios por las escuelas dominicales, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero yo creo que nosotros somos los llamados por el Señor, porque ciertamente conversábamos con Diego en la tarde, y nosotros decíamos, este es un llamado, hermanos, que nosotros tenemos como padres. Somos llamados a enseñar, a cuidar, a discipular, a velar, hermanos, por la vida espiritual de nuestros hijos, ¿verdad? Porque es la vida espiritual la que más tarde, ¿verdad?, traerá como resultado que nuestros hijos se desenvuelvan con tal desenvolvimiento que ellos puedan afectar de manera positiva, ¿verdad?, a las personas que tienen a su alrededor. Hermanos, si nosotros no trabajamos, otros van a trabajar por nosotros. Así es. Y no van a trabajar de la mejor manera, porque ellos a lo mejor no tendrán los recursos que nosotros tenemos. Ellos lo van a hacer. Entonces es preferible que nosotros ahora, hermanos, emprendamos un trabajo, hermanos, perseverante, yo diría que sistemático, ordenado, que nos propongamos un plan de trabajo, cómo llevarlos a ellos, ¿verdad?, a un crecimiento espiritual, para que ellos pues sean las personas que nosotros queremos, porque hay muchas personas que quieren que sus hijos sean, pero yo siempre digo, no es suficiente con querer. Y uso un pasaje mucho, que es este pasaje que Pablo mismo lo dijo, dice, el agricultor para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Cómo yo puedo trabajar de un fruto si yo no lo he trabajado, si yo no lo he labrado, si yo no lo he abonado, si no lo he cuidado? Yo no puedo participar de un fruto. Entonces, si ustedes quieren, hermanos, no es suficiente con querer, pues para tener algo uno tiene que trabajar. Y bueno, y Dios nos da la oportunidad, hermanos, a nosotros los padres que los tenemos más tiempo en nuestras casas, porque el maestro lo tiene a 1 hora a la semana, sí, 1 hora, como más, 1 hora y media. Pero nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo que los tenemos en casa, de estar allí, de ser perseverantes, de no desmayar. Si no, hermanos, trabajar, porque más tarde nosotros vamos a comer del fruto que hemos sembrado. Si eso para mí es algo importante, no sé si Fersen quiera continuar, pero en lo personal, hermanos, créalo que eso es lo que yo, a lo menos como madre, he hecho. Yo fui muy celosa en un sentido bueno de la palabra, ¿no?, de no entregarlos nada más por entregarlos así, o porque ellos ya crecieron, entregarlos así nomás, no. Mientras, yo siempre dije, mientras ellos no formen carácter, uno tiene que estar allí. Mientras los hijos no tengan, hermanos, el carácter para mantenerse, hermanos, en una posición definida, nosotros tenemos que estar allí para estorbarles. Sí, entonces damos gloria al Señor porque paralelamente con el Señor hemos trabajado nosotros. Así que la obra es del Espíritu. Nosotros hacemos el trabajo y el Espíritu Santo se encarga de que esa palabra germine y dé un fruto para su gloria. Amén. No sé, Fersen. Sí. Mire, todos estos fenómenos que se están dando hoy día, la ideología de género, el feminismo, todas estas corrientes modernas que estamos viendo y que todos los días están gente que está atrás interesada en promover, en difundir, en afianzar esto. ¿Cuál es el propósito de esto? Desintegrar el núcleo familiar. Así es. Ese es el propósito, hermanos. Porque es un plan siniestro, hermano. De desintegrar
el núcleo familiar, la familia, desintegrarlo, que ya la familia no tenga tanto peso, tanto valor, porque otros valores son los que tienen mayor valor. Y por eso es que se lucha, hermano. Este sistema moderno que vivimos actualmente, lo que trata es desintegrar lo que Dios dejó establecido, hermanos, que es la familia, el núcleo familiar, el seno familiar, la formación de los hijos, la instrucción de los hijos, hermanos, y por eso es que tantos organismos están tomando peso y fuerza para absorber, hermanos. Diego el otro día me mostraba un documental donde en el año 2030 ya no van a ser sus hijos, los hijos serán del gobierno. Usted ya no va a decir mi carro, porque el carro ya no es suyo, es del gobierno. Ya no va a decir mi casa, es la casa del gobierno. Ya no va a decir porque todo va a pasar por ley al Estado. Al Estado. ¿No es así? Al Estado. Y eso estamos después de 8 años. Ese es el plan está en el Foro Económico Mundial. Yo entré porque no me gusta compartir ni difundir noticias que no sean oficiales. Yo mismo entré a la página del Foro Económico Mundial, que es un organismo que trabaja en conjunto con las Naciones Unidas, y ellos tienen allí lo que es el manifiesto del sueño para el año 2030, eliminar la propiedad privada, donde ya cada uno en realidad no posee nada, sino que en realidad todo es del Estado y todos compartimos las cosas en común. Suena bonito, sin embargo eso es bíblicamente sabemos que es imposible por el lado de que el corazón del hombre, mientras el reino de Cristo no sea plenamente establecido, el corazón del hombre, habrán quienes se esfuerzan, quienes no, pero vemos claramente ahí un tinte de socialismo, ¿no? Y como el socialismo intenta robar, tomar, quitar las individualidades, robar el sentido que los padres tienen sobre los hijos, el sentido de propiedad, y entonces para que de esta manera pensemos globalmente y con la idea de perpetuar agendas que van contrarias a la palabra de Dios. Desintegrar la familia, hermanos. Entonces, hermanos, mire, he ahí la importancia y la urgente necesidad de que los padres se preocupen de la formación de sus hijos. Porque si no, hermanos, si ustedes no se preocupan, otros, como dijo mi esposa, se preocuparán por ellos. La gente mundana, la gente con sus mentes diabólicas son los que van a formar a nuestros hijos. Pregúntese usted por qué es que quieren desde temprana edad, los niños desde los 2 años ya quieren que vayan a los jardines de infantes, a los centros de parvularios. ¿Por qué, hermanos? De quitarlos de la familia, arrancarlos. Irlos desprendiendo, irlos arrancando del seno familiar. Suena bonito. Yo voy a trabajar y que mis hijos allá, la escuela Federico Praño me los enseñen. No, hermanos, eso tiene un trasfondo. Y hermanos, insisto, es ahí la urgente necesidad que los padres tienen que retomar la educación en casa, de coger y sentarse con sus hijos y sembrar los principios y los valores, y cuanto más como cristianos sembrar la palabra de Dios en sus niños. Revisarles, hermano. Qué triste, hermano, hoy día haber tantas familias que ni siquiera te dan tiempo para revisar qué le enseñaron en sus casas, en la escuela a los niños. ¿Qué aprendieron? Yo le puedo mostrar cartillas, hermanos, cartillas de educación de los niños de 9, 8 años, 10 años. ¿Qué es lo que están aprendiendo en las escuelas seculares, hermanos? ¿Qué es lo que le están enseñando, hermanos? Es terrible. El otro día, por ejemplo, leía la cartilla de 11 años. ¿Qué significa la convivencia? Está en el pensum académico del Ministerio de Educación. ¿Qué es convivencia? Convivencia es donde 2 personas se relacionan alegremente. Pueden ser 2 hombres o 2 mujeres. Eso está ahí escrito, hermano. Vea los módulos de enseñanza de esta edad y usted lo va a encontrar allí. ¿Qué es convivencia, hermano? Entre 2 hombres, 2 mujeres. ¿Qué está formando? Que una pareja de 2 hombres o 2 mujeres tengan hijos. Puedan convivir, hermanos. Y que los niños puedan ir asimilando todos esos conceptos, hermanos, a través de derechos, entre comillas. Entonces, todas esas cosas las estamos viendo, hermanos. No es que van a venir, ya las estamos viendo.
He ahí la urgente necesidad de que los padres asuman un rol, asuman una responsabilidad en coger a sus hijos y irlos formando. Porque imagínense ustedes después de unos años, hermano, ¿qué concepto? Tenemos nosotros testimonios de niños de 10 años, 11 años. Dice yo quiero ser mujer, le dice el papá. Una rebeldía terrible, hermanos, en sus hogares. Los niños ya quieren hacer su vida lo que les dé la gana. Los padres ya no cuentan para ellos, porque les meten tanta basura en las escuelas, en los colegios, hermanos, y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es ahí la necesidad y la urgencia, hermanos, de que los padres comiencen a trabajar en sus casas. Sí, yo quiero aportar algo allí. Nosotros, hermanos, los padres, somos llamados no a informarlos, a llenarles de conocimiento a los niños. Hermanos, nosotros tenemos que asegurarnos que los vamos a formar. Y cuando hablamos de formar, hermanos, va mucho más allá de llenarle su cabecita de un conocimiento, sino de que ellos puedan tener, hermanos, convicciones firmes, de que cuando ellos tengan que sacar eso que aprendieron, hermanos, que ellos lo saquen con una convicción tal, hermanos, que nada los haga negociar sus convicciones, que nada los haga, hermanos, en alguna forma dudar de lo que ellos han aprendido. Porque, hermanos, yo puedo ver, por ejemplo, el trabajo que hizo Jocabed, la mamá de Moisés. Ese varón, para poder estar en la corte de Faraón y para poder estar en el palacio de Faraón, hermanos, después de haber vivido en medio del mundo, propiamente en Egipto, hermanos, cuando él llegó el momento en que tenía, hermanos, que plantarse como un verdadero hijo de Dios y como un miembro de la nación de Israel, hermanos, a él, hermanos, podemos ver lo que nada lo movió y nada lo conmovió. Uh-huh. Fue un hombre, hermanos, de firmes convicciones, hermanos, que realmente cumplió con el propósito para el cual Dios lo llamó. Y aquí, hermanos, vemos el trabajo de Jocabed, esta mujer. Yo no creo, mis amados, que si Jocabed no hubiese desarrollado un trabajo eficaz, como lo podemos ver, hermanos, yo no creo que Moisés haya podido sobresalir de la manera que sobresalió. Y yo no creo, hermanos, que es verdad que Dios lo preparó en la escuela, pero las bases y los fundamentos los puso la mamá. Entonces, hermanos, nosotros consideremos esto, no se trata de informar, se trata de formar a Cristo y formar en ellos convicciones firmes, de modo que ellos no negocien ni trancen en sus convicciones. Uh-huh. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos presente esto, porque de repente ustedes, bueno, van a hacer ese trabajo, pero llega un momento donde los chicos solamente estarán llenos de información, pero en ellos no habrá una vida, hermanos, realmente formada, ¿verdad? De tal manera que ellos puedan enfrentar a este sistema, hermanos, con el que ya estamos prácticamente enfrentándonos. Uh-huh. Es importante eso. Para mí creo que nuestro trabajo consiste en formar a Cristo, ¿no? Como él mismo lo dijo, formar a Cristo, poner la palabra y hermanos, y dejar que Dios por su Espíritu, por supuesto, tenemos que orar mucho por ellos, porque no solamente es un trabajo de darles y darles, la oración también la debemos de desarrollar de manera paralela. Sí, la enseñanza, la disciplina y la oración, para mí son tres cosas importantísimas. Hermanos, no queremos cansarlos, pero es importante que asumamos nuestro rol como padres y nuestra responsabilidad. Ustedes veo que aquí hay papitos que tienen niños pequeños. Este es el tiempo, hermano, de centrar. Este es el tiempo, hermano, de contrarrestar todas esas corrientes modernas, ideológicas y seculares que están, hermanos, que muchas de ellas vienen del mismo infierno, hermanos, que van a tratar de desvirtuar y dañar los principios y los valores en nuestros hijos. Este es el tiempo, hermanos. Es bueno trabajar, es bueno hacer muchas cosas, son necesarias, son importantes, es nuestra responsabilidad como padres, pero una de las más importantes es la instrucción, la dedicación, la enseñanza, la formación de valores y principios cristianos, espirituales en nuestros hijos. Se lo decimos de todo corazón, porque hermanos, si nosotros ahora que son pequeñitos no desarrollamos en ellos el carácter, esos niños van a ser absorbidos por el nuevo sistema. Así que papitos, nos están escuchando,
yo les animo, sí se puede. Dios nos dio el privilegio a mi esposa y a mí de formar 2 jóvenes con principios, con valores, y hoy ya están grandes, están formados, asumieron tantas cosas gloriosas de Dios. Dios nos usó como padres para instruirlos y ese es el resultado. Ahí está un ejemplo de que sí podemos. Mi esposa hizo énfasis, el agricultor primero siembra y luego cosecha. Primero trabaja, primero se dedica y luego va a comerse los frutos, ¿verdad? Y entonces yo les animo, hermanos, sí se puede. Con Cristo, en Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todos lo podemos con Cristo. Eso quería decir y nada más. Quiero dejarle a Diego para que termine este tiempo y gracias por su atención. Amén. Sí, habiendo dicho eso, Salmo 8:1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los niños. Porque Dios, cuando quiere hacer algo, Dios envía niños. Israel está 400 años esclavo en Egipto. Y dice la palabra, el testimonio bíblico dice que el clamor del pueblo por liberación había llegado al corazón de Dios, a los oídos del Señor. ¿Qué hace Dios? Han pasado 400 años. Cualquiera diría: Señor, apúrate, ya ha pasado mucho tiempo. Dios envía un niño. No envía un hombre formado. Dios envía un niño, Moisés, para que entonces una madre diligente pueda formarlo, y entonces ese niño formado, después de 80 años, ese niño va y toma la misión de ser Dios para Faraón, de ser Dios contra Faraón, y Dios enfrentándose contra Faraón, deje ir al pueblo de Israel y salga a tierra de libertad. Lo que para nosotros puede sonar lento, para Dios es rápido. 400 años de esclavitud, Dios diría: ya, pues, Señor, mándame un libertador ya. Dios se toma su tiempo, porque lo que va a ser verdaderamente efectivo toma tiempo, toma dedicación. Y como Adrianita oró al inicio, quién sabe, aquí tenemos próximos presidentes, próximos hombres y mujeres que han de ser referentes y luz en esta sociedad que tanto necesita. Entonces necesitamos trabajar. 2 errores que tenemos que evitar. Uno, ya lo mencionaron, creer que otro puede hacer el trabajo por mí. Error, creer eso. Ni la escuela secular, ni la escuela dominical, ni ninguna otra persona puede reemplazar el trabajo que Dios le ha encomendado a usted. ¿Okay? No hay otra persona, usted es el llamado. Segundo error a evitar: creer que ellos se van formando al andar. No, error, no crea eso. Tiene que ser un trabajo intencional. Los hijos no se forman al andar y mañana por accidente, no es que ellos van a ser de repente por accidente crecen y ya son hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de bendición. No, eso no se forma por accidente. Tiene que haber un trabajo, tiene que haber una diligencia. Entonces, 2 errores a evitar. Otro puede hacer el trabajo por mí, y el otro error, yo hago lo necesario y ya ellos se forman al andar. No, cuando hacemos eso estamos cayendo en el error de dejar que otros hagan el trabajo. Si usted no lo hace, creo que lo dice mi mamá, otro lo va a hacer. Simplemente así. Nosotros no hacemos el trabajo, el Estado los va a educar. Y déjenme decirle, el Estado no tiene nada bueno. El Estado tiene ideología de género, el Estado tiene la familia, es un estorbo, el Estado tiene derechos, y eso es lo que tiene la cultura. El Internet los va a educar. ¿Qué tiene Internet? Depravación, vicios, juegos que son los juegos hoy en día, los juegos electrónicos, los videojuegos son la nueva droga, son una droga.
genera el mismo efecto que una droga como la cocaína, la marihuana produce. Ese efecto en el cerebro, a tal punto que las personas que caen en adicción, los niños, jóvenes que caen en adicción de videojuegos, ya no lo pueden dejar, si no es por una liberación de Dios. Entonces, pero gracias a Dios que aquí somos un pueblo entendido, y yo sé que estamos entendiendo. Recuerda, cuando Dios quiere hacer algo grande, Dios va a levantar padres que ayuden a niños, para que esos niños sean entonces la respuesta de Dios a lo que Él quiere hacer en la tierra. Algo más que Dios ha venido resonando fuerte en mi corazón estas semanas, y lo he venido repitiendo varias veces, y aprovecho aquí para repetirlo nuevamente. Satanás quiere la cabeza de sus hijos. Eso es lo que quiere Satanás. Él está buscando eso. Ya ustedes son salvos. Ustedes han creído en el Señor, ustedes han puesto su fe en el Señor, y gloria a Dios porque un día van a ir al cielo si su fe está puesta en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle, Satanás va a hacer todo lo posible para traer inestabilidad a su hogar, inestabilidad ya sea como matrimonio, inestabilidad económica. Aún eso tienen que tener cuidado. Ustedes tienen que procurar, con los principios de Dios, con la palabra de Dios, obtener la libertad en las finanzas. Porque las finanzas pueden ser la puerta que abrimos al enemigo para que entonces el enemigo destruya, por causas de problemas económicos, destruye el hogar, y el que sale ganando es Satanás, porque logró destruir esos niños, porque terminan el divorcio del hogar, los chicos terminan sin la presencia del padre o de la madre, disfuncionalidad, esos chicos crecen resentidos, y mañana pasado esos chicos no hacen el efecto y no desarrollan el llamado completo que Dios preparó para ellos. Entonces es importante esto. Yo quisiera contar algo que dice el pastor Diego. Dice el Salmo 127, herencia de Jehová son nuestros hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué significa? ¿Qué es una herencia? Es un patrimonio, ¿verdad? Es algo que mañana nosotros tenemos que entregárselo a otra persona. Entonces, por ahora me pertenece a mí. Cuando los niños nacen, crecen, ¿de quién son? De los padres. Y esos niños, la pregunta es, cuando Dios les pida cuenta por esos niños, porque son herencia de Él, ¿verdad? Dios va a reclamar a los padres qué hicieron con esos hijos, qué formaron con esos hijos. Y en esa parte están los valores y los principios. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad de decirle, Señor, aquí está tu herencia, porque se los entregamos a Él. Eso es una herencia. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, Dios nos pone un patrimonio en nuestras manos. ¿Con qué propósito? Para destruirlos, para deformarlos, para dañarlos, para que otros los trabajen y nosotros no. Si es nuestra herencia, es una herencia de Dios. Nuestros hijos son herencia de Dios. Y por tanto, esa herencia nosotros tenemos que cuidarla, protegerla, ¿verdad? Tenemos que cultivarla, tenemos que reproducirla, tenemos que llevarla adelante para que cuando Dios nos pida cuenta por nuestros hijos que son prestados, entonces digo, Señor, aquí están nuestros hijos. Amén. Te glorifican, te honran, te aman, siguen tus caminos, hermanos, porque ahorita nuestros hijos son prestados, pero le pertenecen a Dios porque son herencia del Señor. Amén, así es. Así que vamos a tomar este llamado, vamos a responder a este llamado en confianza. Dios está con nosotros nuevamente. Repito lo que dije al inicio, ese trabajo no es nosotros solos. Tenemos la mejor ayuda y tenemos al ayudador por excelencia, el Espíritu Santo, para acompañarnos en esta función. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos, decirle, Señor, aquí estamos, nos rendimos, nos presentamos, haz conmigo, haz con este corazón lo que tú tienes que hacer para mis hijos. ¿Sí? Y en el proceso estamos aquí como pastores, estamos aquí como iglesia, como liderazgo, como ministerio, estamos para apoyarles y para eso hacemos este tipo de reuniones, porque sabemos lo importante que es. Hay muchos detalles que hablar al respecto.
cosas específicas, puntuales, pero en el proceso seguimos haciendo estos talleres constantemente. Gloria a Dios, porque la mayoría de los que están aquí no han estado antes en los talleres que hemos venido dando en las últimas ocasiones, porque justamente queremos que toda la iglesia poco a poco vaya entrando en este entendimiento, en esta visión. Entonces, gloria a Dios, ustedes también pueden ser los que compartan esto con otras familias. Sí, pregunta. Así es, y puedan entonces, podamos pasar la posta y pasar la visión a otros. Sí, preguntas hasta allí, no sé, inquietudes al respecto. Es importante poder escucharles, si alguno tiene, con toda libertad. De lo que se ha dicho, algo que se mencionó, quizás no esté claro. ¿Algún comentario, algo que quieran acotar o que les no quedó claro? Con todo gusto para despejar. La iglesia tiene recursos, tenemos material, hemos hecho esfuerzos para adquirir material muy bueno, muy sólido. De manera, Adrianita está muy preparada en esto, tiene bastante material que les puede ayudar, les puede proveer, ¿verdad? Solamente saca copias. Si usted no tiene material para comenzar esto, trabajo en su casa. Ella tiene todo el material disponible. Hemos traído de Estados Unidos material muy sólido, muy bíblico. Como iglesia, nuestro trabajo es aportar de que las familias comiencen a trabajar. Nunca es tarde. Si no han comenzado, pues comiencen a desarrollar esta formación en nuestros hijos. Y de manera Adrianita, Pastor Diego, tenemos todos los recursos didácticos, material para poderles proveer y que ustedes arranquen una educación seria, responsable, bíblica, delante de Dios para con sus hijos y su familia. Así es. Y nunca es demasiado temprano para empezar. Sí, eso también es un mito. No, hay que esperar que crezca un poco más y eso. No. Mientras antes, mejor. Chiquititos, en el vientre. Ya sabe usted que puede, cuando el niño está en el vientre, usted profetiza, usted declara, usted ora, pone las manos sobre el vientre y ora, profetiza, declara. Tú vas a ser instrumento del Señor. Las palabras remas que Dios traiga, las palabras que Dios les dé, eso se declara sobre ellos. Aún desde antes. Entonces, nunca es demasiado temprano para empezar. Amandita, ¿ahí dónde está? Tiene que ser. Y bueno, tarde, sí, obviamente. Porque de repente pueden haber hijos que ya están crecidos, pero eso no significa que es claro, sí. Obviamente no es un obstáculo, ¿no? Sí, no es un obstáculo para hacerlo, aunque sea tarde. Obviamente las mecánicas son diferentes, ¿no? Porque un chico grande, quizás formado, sea un poco más difícil corregirlo, disciplinarlo. Nada es imposible y bueno, el Espíritu de Dios está allí. Algo importante antes de separar esta parte nuestra, no seamos reactivos, sino proactivos. ¿A qué voy? Por mucho tiempo la Iglesia Cristiana Evangélica ha estado corrigiendo y arreglando a los casos de adultos y que están mal formados. Y necesitamos la intervención de Dios y milagros y oraciones y sanidad de corazones. La gente viene enferma. Pero ¿qué tal si esos adultos hubieran sido entrenados cuando niños, hubieran sido formados en el Señor? El trabajo que estuviéramos haciendo fuera diferente. No estuviéramos arreglando, sino estuviéramos usando al cuerpo, los dones, para impactar un mundo que tanto lo necesita. Entonces, cuando yo trabajo como padre desde pequeño en mis hijos, desde que ellos son pequeños, entonces yo estoy siendo proactivo. Cuando yo estoy corrigiendo lo que no hice y tratando de arreglar lo que no hice a tiempo, estoy siendo reactivo, reaccionando. Dios no quiere que reaccionemos al problema, Dios quiere que evitemos los problemas. Dios quiere que prevengamos los problemas de carácter. El carácter es algo fundamental, la formación del carácter. Y solamente la palabra de Dios, los mandamientos de Cristo forman carácter. Tenemos todo el material de las cartillas de carácter para que podamos entonces trabajar carácter, formar carácter en los chicos.
Tali nos enviaba, justo antes de que lleguemos acá, Tali nos enviaba una foto. Papás, Jeremías tiene 2 años, ya tengo los mandamientos de Cristo en formato para el niño, en inglés hay todo ese material, y dice, ya lo tengo y ya vamos a empezar, apenas empieza enero empezamos el tema de los mandamientos de Cristo, trabajar con Jeremías. 2 añitos. Claro, entonces ya le van a dar duro con los mandamientos de Cristo. Y eso nos llena. Y miren este video, el papá dándole la enseñanza a Jeremías. 2 añitos. Y bueno, el papá coge al niño, lo sienta al lado y le comienza a leer. Claro, obviamente, muchos dirán, ¿y está entendiendo? Bueno, su espíritu está recibiendo. Claro, porque la comunicación no es a nivel del intelecto. Es al espíritu. Es espiritual. Es espíritu a espíritu. Claro. El niño está atendiendo. Amén, amén, amén. ¿Alguna pregunta? ¿Le dejamos a Adrianita? Bueno. Muchas gracias a profesores por lo que nos han compartido. Durante este tiempo de pandemia, bueno, he estado observando lo que muchas iglesias han estado haciendo, y es que en la mayoría hay los videos de la escuela dominical, que las canciones, que el estudio bíblico, y es algo que todas las iglesias han hecho. Y en verdad es muy atractivo, muy bonito todo lo que hace, pero no es una responsabilidad que Dios dio a un ministerio de la iglesia. Es una responsabilidad que Dios dio a nosotros como padres. Y en las iglesias es una responsabilidad que lo han tomado como que primero es de la iglesia, de un ministerio. Y no es así. Lo que hace la iglesia va después. Primero va lo que nosotros como padres debemos hacer. Exacto. Entonces, cuando yo veo eso, en realidad solo veo que los padres están dependiendo de otros para que enseñen a sus hijos. Y las iglesias están enseñando que otros son los que pueden enseñar a sus hijos, los que han sido capacitados, los que han sido estudiados. Pero no es así. Nosotros, los papás, somos quienes tenemos esa responsabilidad. La iglesia lo único que hace es apoyar a ese papá, reforzar lo que ese papá está haciendo en casa. No es una responsabilidad dada a un ministerio en una iglesia. Y yo felicito a cada uno de los padres que están aquí, que han venido, los que están por primera vez, en verdad los gozo mucho, los han recibido, es amado. Y tenemos que invitar en este momento a Mauricio con Rachel. Miriam no pudo asistir porque también está enfermita, pero ellos nos van a compartir un poco de cómo ellos enseñan a sus niñas. Tienen 3 niñas, cómo enseñan a sus niñas en casa. Y pues Mauricio y Rachel, bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Paz y gracia en sus vidas. Qué bendición es poder estar aquí, y para nosotros es un privilegio poderles compartir una gran parte de lo que se hace en casa. Y bueno, puedo decir, no es fácil, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Esto, aparte de sacar una ganancia para nuestras hijas, es que para mí, voy a decirlo por mí, como padre, uno se puede disciplinar, uno también aprende mucho de eso. Yo trabajo a veces 8 o 12 horas al día, no tengo horario,
pero en el momento que puedo, por más que cansado que llegue, yo puedo hacer, por ejemplo, cruzo esta puerta, por más que cansado que esté, mis hijas van al encuentro a darme un abrazo y se me ha ido todo el cansancio. Entonces eso me inspira a que debo quedarme un par de horas más con ellas. Juego con ellas, con Rachel y Victoria. Entonces es muy bonito eso, es muy gratificante, a uno le llena como padre. Pero la parte del trabajo en sí más, digámoslo, lo hace mi esposa, diría un 70%. Ella está todo el tiempo con ella enseñándoles. Y yo la verdad admiro a mi esposa, cómo hace con 3. Cuando yo me quedo con una, no sé cómo hacerlo, pero ella lo hace con 3. Un día se me quedó tan grabado que Rachel recibe clases en línea y estaba enseñándole así en la mesa con un esfero escribiendo y con el pie está así en el coche. Entonces digo, wow, qué capacidad que lo hace. Entonces Rachel le decimos, tú aprendes en casa, nosotros nos dedicamos a enseñar en casa, entonces a donde vayamos será un descanso. A cualquier casa aparte que vayamos será un descanso. Una de las partes que tengo que decir, yo amo mucho a mis hijas, pero por lo mucho que las amo, no escatimo la corrección con ellas. Y ella sabe, antes de la corrección, Rachel, dinos, ¿cuál es el pasaje de la corrección? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre y a su padre. Proverbios 29:15. Cuando ella ha acabado de recitar ese pasaje, le digo, venga, le toca. Y no es que uno actúe como malo, sino que muchas veces ella dice, cuando ha terminado la corrección, dice, me lo merecí. Entonces yo le digo algo como esto, vaya, llore todo lo que pueda y después tiene que hacer lo que es correcto. Entonces cuando ella ha terminado ya obviamente en medio del dolor, regresa y dice, perdón mamá, perdón papá, me equivoqué, lo merecí. Entonces eso a uno le llena más y eso es, decimos, estamos haciendo una gran tarea, la gloria sea para Dios. Amén. Entonces lo que ella, aparte de eso, memoriza muchos capítulos, quizá hayan visto los videos que ella hace, pero sin embargo, le digo, aparte de memorizar, no es solamente el conocimiento, sino que tenemos que saberlo vivir, lo que no solamente hablarlo, sino saberlo vivir y sacarle provecho. Entonces, si mi hija quiere compartirnos algo de lo que ha memorizado, quiere decirnos algo, no sé cuál está dispuesta. Pero no es 119. Sí, muy Rachel, bueno, los padres de Rachel le llevaron a memorizar y ella lo memorizó, el Salmo 119. 176 versículos. 176 versículos que tiene el Salmo 119, Rachel los memorizó. Y bueno, es Cristo en ella que le ha dado esa capacidad para poder atesorar la palabra. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra el Señor. Amén. Entonces, no sé ¿cuál quieres tú recitar en esta hora? El 16. Ya, el Salmo 16. Entonces, pones el micrófono ahí.
Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron de lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre en delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se saben muchos salmos y continúo con otro, el 23, pero está bien. Bien, yo me he tomado esto y yo sé que en sus Biblias también dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Estamos nosotros llevando esta tarea con mi esposa de la instrucción, de instruir a nuestra hija en el camino, gracias a Dios que nos ha encontrado, y podemos ver los frutos. Les cuento otra como es, cuando ella comete un error, por decirlo, aventó la escoba. Entonces no es solamente el hecho de que cómo o la aventó, sino que es la actitud. Entonces le digo, repita la acción, va y la pone de nuevo. Entonces no, repita la acción, va unas 3-4 veces. Le digo, cuando se canse de hacerlo y hasta que lo haga correcto, entonces ya no lo vuelve a hacer en otra vez. Entonces en otra vez tiene más cuidado de hacer ciertas cosas. Entonces eso hasta, por ejemplo, y Victoria está viendo todo eso. Entonces le digo, Victoria será su reflejo porque como hermana mayor. Entonces a Victoria con 2 años también se sienta ahí, no toca la cuchara cuando servimos la comida sin nadie a orar. Entonces ella está, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Entonces cuando ya se ha terminado, amén, bien puede. Entonces vemos que captan muy rápido en los niños de 0 años hasta, como dicen, hasta los 5 o 6 años, son una esponjita y todo captan, son bien receptivos. Entonces estamos muy contentos con eso y creo que cada uno de ustedes puede hacerlo. Si nosotros podemos, ¿por qué no ustedes? Dios nos da la sabiduría, nos da la capacidad, nos da la paciencia para poder hacerlo. Y vemos hijos que son apartados para el Señor, para bendición y glorificar a Dios. Y como decía la cita, que los niños son herencia de Jehová, y por lo tanto, como el heredero es eterno, nuestros hijos son eternos. Amén. Amén. Muchas gracias, Mauricio, Richelita. Como habló el pastor Diego, tenemos algunos recursos en la iglesia que podemos usar para enseñar a los niños, pero obviamente cada uno de esos recursos vienen del principal, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces en esta noche, en este momento, no tengo mucho tiempo, voy a tratar de correr lo más que pueda. Quisiera mostrarles un poco cómo ustedes pueden enseñar la palabra de Dios a sus niños en casa. Los otros recursos los veremos el día miércoles.
vamos a estar viendo con detalle los otros recursos que tenemos. Entonces quiero invitar a mis dos pequeñas, Bethany y Aileen, por favor vengan acá. Y vamos a hacerlo. ¿Quiénes no tienen esfero o lápiz? ¿Todos están con lápiz y esfero? Entonces aquí tengo unos que dicen marca de vuelve. Entonces a las 9, más o menos, vuelve esa marca, ¿verdad? Que necesite. ¿Ustedes? Entonces, en la parte de atrás de su hojita, ustedes van a ir anotando las preguntas que hacemos con las niñas y ustedes van a ir anotando qué es lo que yo he ido haciendo con ellas. Entonces, al final, les voy a tomar la lección y vamos a compartir lo que hemos aprendido. Entonces, con mis hijos tengo cuatro hijos, aunque no parezca. Entonces, con ellos estudiamos todos los días la palabra de Dios. Tenemos otros recursos, pero el principal, el que no puede faltar todas las noches, es el estudiar la palabra de Dios. Entonces, lo que hacemos es escoger siempre un libro completo para estudiarlo, no por partes como borreguitos golosos, hoy de aquí, por acá, por acá, no. Sino siempre es lo mejor escoger un libro completo, ya que esto permite estudiarlo mejor y entender el libro. Si sus niños son más grandecitos, usted incluso puede buscar información acerca del autor. Entonces usted le dice al niño, mira, este libro lo escribió, por ejemplo, Juan, él era así, entonces usted puede darle una información previa. Ahorita con el internet usted tiene facilidad para encontrar todo tipo de información. Eso sí, asegúrese que la que encuentra es buena, porque también hay algunas cosas que no son muy correctas. Entonces, una vez que usted ha escogido el libro en casa, nosotros estamos estudiando el libro de Mateo en casa. Entonces, ¿usted qué va a hacer antes? Va a leer el libro para usted entenderlo. Tal vez también puede enseñar a sus hijos lo que usted está estudiando en su devocional diario. Entonces, tal vez usted se levanta temprano o hace la noche, no sé. Entonces, usted tiene su tiempo devocional y después lo puede enseñar a sus hijos. También puede ser así. Ustedes no tienen hijos, pero desde ahora pueden estudiar en pareja ya así. De tal forma que cuando vienen sus pequeños va a ser algo natural, va a ser mucho mejor. Ustedes no se van a esforzar por enseñar, solo van a enseñar lo que ustedes ya están viviendo. Y sus niños lo van a aprender muy. Entonces, cogemos el libro de Mateo. Tenemos en casa 3 versiones. Bethany tiene Nueva Traducción Viviente, Aileen tiene Reina Valera y yo tengo la versión de las Américas. Entonces, lo que hacemos es leerlos en diferentes versiones. Entonces, mis hijas en este momento van a estudiar, nos toca justamente Mateo capítulo 5. Ellas van a leer solo los 3 primeros versículos, van a leer en las 2 versiones y quiero que presten atención a las 2 versiones y luego les voy a preguntar cuál es la diferencia entre las 2. ¿Ya? Atentos. A ver, Aileen. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca, les enseñaban diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen en él, porque el reino de los cielos les pertenece.
¿Qué diferencia ustedes pudieron observar entre las dos versiones? ¿Qué observaron entre ellas? El lenguaje, por ejemplo. ¿Cómo era el lenguaje de la una y de la otra? Diferente, ¿no es cierto? ¿Cómo era la de Nueva Traducción Viviente? ¿Cómo era el lenguaje? ¿En qué sentido era diferente, Josué? ¿En qué sentido era diferente? Nicolás, ¿usted notó alguna diferencia? Ya decían otras palabras. ¿Mande? Más claro y más entendible. Ya para Josué fue más claro y más entendible. Entonces muchas veces las versiones ayudan a entender un poco más. Entonces cuando ya han leído, pueden leer 2 o 3 veces. Usted les va a preguntar a sus niños. Si es que sus niños son pequeños, como por ejemplo Amandita de 2 años que no saben leer, obviamente usted va a hacer otra cosa. Entonces puede hacer lo que Cristian está haciendo, que nos mostraba aquí el pastor en el video, donde él se sienta con el niño y le lee. Y usan las Biblias que vienen con dibujitos. Y ahí usted les va leyendo. Y siempre cuando acaba de leer, usted le dice, mira, aquí se aprende esto. Entonces tú vas a hacer esto. Y usted le deja como una pequeña lección al niño. Por ejemplo, usted le dice, tú aquí aprendes que no debes mentir. ¿Qué debes hacer? No mentir. Entonces el niño ya va a salir en su corazón como algo que aprendió. Pero si el niño sabe leer, sabe escribir, entonces vamos a aprovechar eso. Porque si usted está formando él también, que él aprenda a estudiar la Biblia. No solo usted le va a dar comida, sino le va a ayudar a él también a comer. Entonces ustedes preguntan a los niños, ¿de qué están tratando el pasaje? No te escucho, mija. De que los discípulos ¿Se sentaron aquí? adelante. En el monte. ¿Usted de qué trata el pasaje? Que Dios les enseña a los discípulos y los discípulos les siguen. Ya. Jesús les está enseñando a los discípulos. Entonces, yo ayudo a ellos también a entender el pasaje. Entonces, si nosotros leemos el capítulo 4, dice que había gente que venían de diferentes ciudades, estaban siguiéndolo para aprender. Entonces, él fue y se sentó en el monte a enseñarles. Y cuando yo estaba averiguando un poco, leyendo un poco para enseñarles a ellos, veía que en ciertos textos decía que era el maestro el que se sentaba siempre, así era la costumbre allá. El maestro se sentaba a enseñar y los estaban aprendiendo, estaban parados escuchando. Y también el pasaje aquí dice que él abrió su boca para hablar. Entonces yo decía, o sea, lógico, pues voy a abrir mi boca para hablar. ¿Por qué hace recalca eso, no? Entonces a mí me llamó la atención. Yo dije, ni modo que yo con la boca cerrada, ¿no? Yo decía así. Pero si nosotros nos ponemos a investigar, en realidad hay ese resalte ahí, ¿cómo se dice? Ese énfasis. Ese énfasis. Porque Jesús no habló como normalmente lo haría. Él habló con voz fuerte, él habló con autoridad, en su autoridad de Dios, en su autoridad de maestro. Por eso él abrió su boca. Entonces, por eso ese énfasis, para hacernos a nosotros entender que no estaba cualquiera hablando y que él en realidad habló hablando. Entonces ustedes les explican a los niños, ¿sabían eso? Y digo, no sabía, papi no sabía. Entonces ellos van también entendiendo. Ahora, usted para que ellos vayan entendiendo el pasaje les hace preguntas. Entonces yo le voy a preguntar a Aileen, y esta es la que siempre debe haber. ¿Qué cosas aquí tú no entiendes, Aileen? ¿No sabes qué es un discípulo? Ya. ¿Tú, Bethany, qué no entiendes ahí? Porque el reino de los cielos es para los pobres de espíritu. Ya.
Porque el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Entonces, obviamente, para enseñarles eso, a ver, espérame, a ver, ahí, ¿tú sabes qué es bienaventurado? No. Bethany, ¿tú sabes qué es pobre en espíritu? No. También son cosas que no entiendo. Entonces son cosas que también necesito explicarles. Entonces, algo muy fundamental que usted puede hacer y debe hacer es buscar las palabras en griego. Entonces, ¿por qué a mí me gusta usar mucho esta versión que no me resume tanto con esta versión que quizás sí me resume un poco? Porque esta versión me da palabras que no entiendo, que me podría ir al diccionario y que me van a dar más respuestas que aquí, por ejemplo, quizás me va a decir bienaventurado es bendecido o bienaventurado es feliz. Quizás esta me va a dar solo una, pero cuando yo me voy al griego voy a encontrar más. Entonces eso me ayuda a entender el pasaje. Entonces yo a ellos normalmente les digo, a ver, vamos a buscar el griego. Yo cojo el internet y empiezo a buscar y busco bienaventurado. Entonces bienaventurado dice que viene del griego Macarios y que significa gozo, que no depende de las circunstancias ni cambios que hay en la vida. Entonces yo les explico a ellos, les digo, miren, bienaventurado feliz es que ustedes están felices a pesar de que no tienen que comer. Ustedes están felices aunque están enfermos. Ustedes están felices aunque no tienen ropa. Ustedes están felices aunque no tengan idea dónde dormir. Ustedes están felices por más que haya problemas. Ustedes están felices. Eso es bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Dice el pobre en espíritu. Y aquí me ayuda mucho la nueva traducción viviente, porque la nueva traducción viviente me dice que es el pobre en espíritu. Vuelvo a leer, Beta, ¿qué dice ahí? Dios bendice. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué dice ahí que es un pobre en espíritu? El que se da cuenta de su necesidad de Dios. El que tiene necesidad de Dios, que acá no lo decía, pero me ayudó a entender. Entonces ahora sí yo les puedo decir, eso es pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es el que reconoce que necesita a Dios. Y de ahí yo les voy explicando y les voy diciendo, mire, tú reconoces, yo necesito de Dios en mi vida. Yo necesito de Dios en mis estudios. Yo necesito de Dios en mi trabajo. Yo necesito de Dios en todo. Y también yo reconozco que estoy pecando, que he pecado. Reconozco mi pecado. Entonces de ahí usted va explicando a sus niños. Y ellos van entendiendo y entendiendo. Y miren, solo son 3 versículos. ¿Cuánto hemos sacado de 3 versículos? Y eso que nos cuesta averiguar en qué monte él se sentó. Porque también dice que él se sentó en el monte. ¿En qué monte? Y así usted puede ponerse a averiguar muchas cosas. Pero usted va a ir investigando según como el Espíritu Santo le vaya guiando, según como sus niños vayan entendiendo. Porque no podemos tampoco enseñarles, vamos a enseñarles así muchísima teología, ¿no? Entonces, de acuerdo a como el Espíritu Santo le enseña y de acuerdo a cómo ellos pueden entender. Entonces, quizás ella entiende más que él, pero yo sé que el espíritu de ella sí entendió. Entonces, aunque su mente no entendió como ella, pero su espíritu. Y eso es lo que va a estar ahí, eso es lo que va a dirigir su vida. Entonces, usted cada día, todos los días, como el Señor pastor Diego, el versículo de Deuteronomio es el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, la palabra de Jesús. No es algo que va muy bien, mañana ya no lo hago. Quizás desde que las ocupaciones de nuestro diario vivir nos ahogan y nos impiden. Por ejemplo, yo misma, yo me reúno con ellos a las de 6 o 7 de la noche más o menos, pero a las 6 estaba aquí. No estuve con ellos en su casa.
que estar aquí. Entonces ahí, ¿qué hago yo? Me acomodo. Entonces digo, vamos a hacerlo más temprano. Y mis hijos saben eso. Entonces a veces mi hija mayor quiere venir aquí al culto y dice, mami, pero no más pronto, porque yo quiero irme al culto, por ejemplo, el jueves, que normalmente no venimos los martes. Entonces dice, mami, vamos al culto el jueves porque toca el Ney. Entonces yo digo, pero verdad es que tenemos una reunión a tal hora. Ella dice, ya mami, yo voy a hacer rápido los deberes y nos reunimos a más pronto. Entonces todo está ahí en acomodarnos. Pero que los niños sepan que la palabra de Dios es lo primero. Ella, por ejemplo, me dice, mami, ¿verdad que tenemos que hacer tal cosa? Mami, tenemos que ya aprender, ya teníamos que ver. Entonces, ella practica mucho. Ella a mí, me ha impactado mucho a mí, porque ella lo que le dice, recibe, Majito y Damián, le regalaron en su cumpleaños una Biblia y le regalaron unas promesitas en una botellita de vidrio. Y Majito le dio la tarea de que todos los días tenía que leer una promesita. Y yo dije, no cumplirá. Pero yo todos los días vi a esta niña sin que yo le diga, con su papelito, leyendo las promesas que Majito le dio. Todos los días. Entonces, lo mismo, su Biblia. Nos fuimos de viaje este fin de semana a Ventanas. Ella fue llevando su Biblia en la mochila. Ella lo que primero empacó fue su Biblia. Y me decía, mami, ya leí, en el carro leía. Entonces, cuando usted más pronto empieza, más natural va a ser en el niño buscar y aprender la palabra de Dios. Usted no va a tener que esforzarse. Nada. Ellos solitos van a buscar. Empiecen desde el vientre a enseñar. Y usted va a ver cómo ese oído va a amar la palabra de Dios. Entonces, voy a terminar ahí, que el tiempo nos ha llegado al tope ya, pero quisiera preguntarles qué es lo que ustedes apuntaron de las cosas que ustedes tienen que hacer con sus hijos en casa. Miren, Josué apuntó ahí. A ver, Josué, ¿qué va a hacer usted con sus papis en casa? Ya, muy bien. Leer varias veces para que entendamos toda nuestra familia. Ya, muy bien. Cuando dijiste vamos a reconocer nuestros pecados y cuando he portado mal así, reconozco. Ya, muy bien. Un niño muy diligente, tiene hambre por la palabra. Amén. Y ahí hay que estar dando de comer y que no sean otros los que deben de comer, porque no deben recibir. Ustedes por acá, ustedes ya les compartan qué usted anotó, qué aprendió, de cómo usted debe enseñar a sus 3 hijos tienen, a sus 3 hijos de casa. Bueno, para mí el taller en realidad ha sido mucha bendición y mucho servicio, porque realmente yo lo hacía, pero creo que de una manera incorrecta. Entonces es como que acá ya está más organizado, y es verdad. De pronto nosotros sí tenemos 2 versiones, pero siempre leemos solo una y no hemos leído las 2. Entonces compartía con Majito en una ocasión y yo le decía, es que esta versión de aquí, esta Biblia es muy viejita, pero me hace entender mucho. Pero la otra versión que yo tengo es como que tiene palabras más complicadas. Entonces yo opto siempre por esta porque está como que más discernido y así les comparto a ellos. Pero en realidad es muy bueno lo que me dicen, porque estamos buscando en las 2. En realidad estamos entrando en un estudio bíblico, cosa que no lo hacía. Entonces sí, yo lo que anoté es igual lo que estaba Josué, ya le había dicho todo. Y bueno, en sí, sacarle el aprendizaje sobre el versículo es muy importante para ellos. El taller en sí me sirve mucho porque
creo que todos los papás que están aquí, los niños están pequeñitos. Entonces, para mí, por ejemplo, llegar a la casa de Majito y ver lo tan tiernos que son sus niños cuando llegan y me abrazan, yo realmente no lo había hecho antes. Entonces, lo que yo digo es, bueno, dijo la pastorita, no está. Entonces, sé que me toca un poquito, tal vez más fuerte, pero no está. Así es. Mis niños, por ejemplo, son ya grandes. Melina tiene 17 años, Samuel tiene 14, Nicolás tiene 11. Créanme que todo lo que ha venido haciendo Dios en este tiempo ha sido muy bueno. El desbarato totalmente un trabajo que a mí me consumía 24/7. Si el hermano Cristian dice yo trabajo hasta 2 horas, yo lo hacía hasta 15 horas. Y yo no los veía prácticamente a ellos. Dios en este tiempo, qué bendición, en verdad qué bendición. Desbarató todo. Este trabajo pasó a ser nada, lo desbarató, lo dejé. Y ahora es cuando más yo me siento tan feliz, tan libre de venir realmente ahora y poder aprender. Porque sé que herencia de Jehová son mis hijos. Así es. Y el Señor me va a pedir cuenta de todo. Amén. Ha sido tan bueno el Señor, muy bueno, porque realmente en la edad que ellos tienen y en todo el tiempo que yo lo he compartido con ellos, ¿en dónde estarían mis hijos si Dios no me los hubiese acogido en este momento? Entonces, no estoy tan. Así es. Y realmente qué bendición. Hermano Javier es usted, ¿verdad? Ajá, Javier. Compártanos. Su esposa se salvó porque está, digamos que ocupada. No tiene manos ahorita para escribir. Pero usted nos va a compartir. Buenas noches con todos, pastores, gracias con todos. Mi esposa, como siempre, sabia, a pesar que comentaba el pastor a la hora que nos levantamos a trabajar, vamos, el horario y cosas así, pero en fin, le doy gracias al Señor de haberlo conocido del joven y también haber aprendido cómo guiar a nuestros hijos. Es igual, aún así sabiendo que siendo cristiano ya tengo 17 años, conozco de Cristo, he tenido fallas. Por ejemplo, bueno, en versiones sí la hemos leído en diferentes versiones, pero no de la manera en que disciplinar. Por el mismo trabajo a veces hemos dejado al lado a nuestros hijos. Y es duro ver cómo nuestros hijos hemos estado dejando a que el sistema los esté educando. Por ejemplo, mi nena no pronuncia bien palabras, cosas así, más tímidas, porque nosotros nos hemos dedicado a otras cosas, no es educarlos, enseñarlos correctamente con la palabra, cinta, corre, y cosas así. Doy gracias a Dios porque mi esposa siempre ha estado en esto de que qué va a hacer con nuestros hijos en el tiempo. Bueno, ella decía, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y sí le decía que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos, nosotros tenemos que educarlos a ellos, la palabra del Señor. Y lo que siempre he tenido en esto, la herencia de Jehová son los hijos. Y le doy gracias a Dios por nuestros niños. Tengo aparte 3 más que son grandes, uno de 21, 3, 15, 16, 17 y la otra de 14. Entonces, para mí también se fue un reto y venir a la iglesia aquí a aprender esto me sirvió mucho. A pesar que es poco el tiempo que estamos, a pesar que pocas las horas que estamos en ese taller, fue muy fructífero y sé que tengo que enmendar esto. Lo que dijo la pastora, los pastores,
y ver a mí, verle al pastor Diego, una familia grande, pero siempre digo eso, le escribo al pastor igual, le digo, esta es para la obra y la gloria de Cristo. De ver cómo es una envidia sana y eso es lo que nosotros queremos. Amén. Eso es lo que nosotros anhelamos, hemos anhelado por muchos años y Dios dice que Él siempre anhelará Él siempre cumplirá los anhelos de nuestro corazón. Amén. Estamos en una iglesia donde Él se preocupa por la familia y sí, en verdad a veces nosotros como que le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, solo decirle esto no debes de hacer porque esto dice la Biblia y no enseñarlos con nuestro testimonio, leyendo la palabra. Y lo que yo puse, por ejemplo, aquí lo que anoté, lo principal es que un libro, el autor también y enseñarle correctamente nuestro libro. Lo vamos a comenzar a predicar. Amén. Y nosotros siempre oramos las noches, pero no hemos estado dando una palabrita. No hemos sido ordenados. Eso es lo que he estado como borregos golosos. Borregos golosos. Entonces, eso, averiguar, enseñar, explicarle correctamente. Por ejemplo, misericordias nunca lo busqué y sé que son los regalos de Dios. Y la versión Nueva Viviente lo dice, el amor inagotable incluso. Amén. Es bonito eso también. Eso he aprendido hoy, buscar otras versiones. ¿Qué más? Preguntarle de lo que no entendió, porque a veces eso dice Dios, pero preguntarle lo que él entendió sin entender. Gracias. Wow, tremendo, gloria a Dios, Javier, gloria al Señor. Compártanos. ¿Qué anotó usted? ¿Qué va a hacer con su Abby? Que ella está lista para aprender. Bueno, eso es cierto y realmente doy muchas gracias a Dios por... Dijo Javier algo que es real. Esta iglesia se enfoca mucho en la familia. Y como dijo el pastor, es porque la familia es el núcleo de la sociedad. Algo que el diablo y el enemigo han querido robar por mucho tiempo es eso, la familia. Lo veo no solamente, no solamente se habla de eso, sino que se lo ve. Y hace un tiempo nació esa preocupación en mí de cómo saber educar a mi hija, porque ya está creciendo. Está en una época, como usted dijo, en que ya está absorbiendo todo. Entonces, y es muy real eso de que no debemos dejarlo que solo la escuela dominical lo haga. El pastor Diego, cuando yo recién entré a la iglesia, dijo algo que es muy cierto, que aquí solamente dan los recursos para que nosotros en la casa lo pongamos en oro, para que nosotros en la casa lo hagamos con nuestros hijos. Y me gustó mucho el ejemplo del hijito de Tali y de su esposo, porque ahí se ve como él ya está absorbiendo todo lo que el papá le está diciendo y tiene casi la misma edad de mi hija. Entonces eso es algo que yo tengo que hacer, debo hacerlo. Y con mi esposa hemos conversado y hemos dicho, o sea, ya esta es la edad en la que ella tiene que empezar ya a escuchar de la palabra, porque a pesar de que el intelecto tal vez no sea tan desarrollado, pero en el espíritu, así es, eso va a quedar. Así es. Y me gusta mucho la parte en la que dice escoger un libro completo para entender mejor. En el caso de ella, como la edad es tan tierna, ¿no? Sé que hay que hacerlo. Vi algo, el pastor me hizo ver el video y vi algo que me llamó la atención. Era el libro y la Biblia con los dibujos, pero el papá lo estaba, no se escuchaba el audio, pero se ve que él lo estaba haciendo de una manera didáctica, ¿no? Dramatizando, exactamente. Entonces, eso es algo que tengo que aplicar en mi vida, en la vida de mi hija, igual con mi esposa. Sí. Igual, primero leer nosotros, porque eso es fijo, ¿no?
Es como en todo, ¿no? Si es que yo no lo he aprendido, si es que yo no lo he visto primero, ¿yo cómo voy a enseñar algo que ni siquiera lo estoy viviendo? Entonces es algo muy importante también. Y las diferentes versiones, como ya hablaron nuestros hermanos, y como obviamente el ejemplo que usted dio fue increíble, porque en una versión decía algo y en la otra versión se explicaba eso, ¿no? Y algo que me llamó la atención de que lo dijo usted, Adrianita, es buscar las palabras en griego. Eso me gusta mucho, ¿por qué? Porque yo tengo una nena de 2 años, pero yo siempre he dicho mis sobrinos. Tengo 3, no me gusta decir hijos porque no me creo tan adulto, pero mis sobrinos Samuel, Nicolás y Melina, me gusta hablar con ellos, me gusta explicarles de la Biblia, y en este sentido el buscar las palabras en griego me van a ayudar para que yo también pueda explicarles y en cierta manera también ayudarle a mi hermano, como lo he hecho, pero Dios va instruyéndonos a nosotros para que podamos, como dice la Biblia, instruir al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte. Bueno, he pasado bastante de tiempo, entonces solo anote tres preguntas que usted siempre va a hacer cuando realiza el estudio. La primera, ¿de qué trata el pasaje? Es decir, ¿de quién está hablando? ¿O de qué cosa está hablando? Esa siempre, para que ayude al niño a entender el pasaje, de qué está tratando. Entonces esa no debe faltar, ¿de qué trata el pasaje? Segunda, que siempre va a ser usted, se va a hacer usted mismo y a ellos. ¿Qué cosas del pasaje no se entienden? ¿Qué palabras quizás están complicadas de entender? Y yo necesito buscar su significado. Sea, quizás a veces necesitaré buscar en griego, o quizás también a veces necesitaré averiguar algo de la historia, de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si me va a hablar del pueblo de Israel, obviamente voy a tener que buscar y quizás averiguar todo lo que ellos han pasado. Y la tercera, ¿qué es lo que he aprendido del pasaje y cómo lo voy a practicar? ¿Qué es lo que he aprendido del pasaje y cómo lo voy a practicar o cómo lo voy a poner en práctica? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a practicar? Entonces usted no se preocupe, que es el Espíritu Santo el que va a estar ministrando, el que va a estar enseñando. Él es el maestro. Usted solamente déjese guiar por Él. Amén. Dígales, aquí estoy, yo soy instrumento tuyo, úsame. Y Él lo va a hacer. El vaso rendido es el que el Señor usa. Y aquí hay padres rendidos, así es, listos para enseñar a sus hijos. Y el Señor está listo para dar y llenarles ese vaso que se ha rendido, listo para decir, toma, aquí está. Bueno, ya están llenos completamente, solo falta que eso se active. Entonces vamos a hacerlo, vamos a enseñar a nuestros hijos en casa, porque estamos formando una generación que se deleita y que le ama a Él y que va a influenciar en esta sociedad y no se va a dejar influenciar. Eso queremos, niños que se paren firmes y digan, yo no voy a hacer eso porque yo sirvo a Dios. Y yo no voy a servir eso. Yo no voy a hacer eso. Entonces vamos hacia eso. Pero cuando usted haga los estudios, permita que sus niños participen. Yo aquí por explicar no dejé quizás ella no les hice muchas preguntas, no dejé que hable, pero normalmente en casa yo casi no hablo. Son ellos los que participan, ellos los que me dicen y me hacen preguntas que yo... Entonces ese rato voy y buscamos juntos en Google, porque yo no sé las respuestas. Yo algo les enseñaré, pero yo no sé todo obviamente. Solo Dios sabe todo. Pero Dios está usando y les habla a ellos. Entonces cuando ellos le pregunten y digan, papi, ¿qué es esto? Usted no va a decirle, no sé. O no va a decirle y se va a inventar algo para usted no quedar mal ante el niño. No. Simplemente usted dice, a ver, vamos a averiguar. Tampoco no le deje sin responder. Porque el niño después va a decir, no, pero ¿para qué lo va a preguntar si no me responde? Va a perder el deseo de aprender.
Entonces, ahorita con el internet, créame que no hay excusa. Usted va y ese mismo momento se ponen a averiguar. O si no les dice, a ver muchachos, usen el celular, que para eso sí es bueno, no para estar en juegos. Entonces, incluso le va a enseñar para qué es bueno el internet y los medios que, por la gracia de Dios, yo creo que también los tenemos, que Él ha provisto. Y hay que saberlos usar bien. Muchas gracias. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios y los activamos en este llamado? Bendito Padre Celestial, confiados en que este llamado vino de ti y no de los hombres, no es la misión que nos ha delegado un pastor o nos ha delegado simplemente, Señor, cualquier hombre mortal. Esta misión viene de ti, la de instruir a nuestros hijos. Señor, mucho más importante que ministerio, mucho más importante que trabajo, mucho más importante, Señor Dios, que actividades, entretenimientos incluso, Señor Dios. La tarea que tú nos has encomendado es la de criar a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y Padre, hoy respondemos, sí, Señor, a tu llamado. Te decimos, digámosle al Señor, sí, Señor, respondo a tu llamado. Respondo a la comisión que me has delegado de afilar, preparar mis flechas, que son mis hijos, para dártelas a ti, oh valiente guerrero, y que tú las lances a los destinos que tú has preparado de antemano. Soy el instrumento en tus manos, Señor. Dile al Señor, soy instrumento en tus manos. Hoy me presento como instrumento de justicia. Hoy me presento como resucitado, como nueva creación, para hacer este trabajo de sembrar tu palabra, de sembrar el temor tuyo, de sembrar tus caminos en el corazón de mis hijos, sin importar su edad. Yo lo haré en tu poder. Gracias por tu Espíritu Santo, que es mi ayudador, que es el que me dirige y el que me enseña y el que me lleva a tu verdad. Con tu ayuda cuento y sé que no estoy solo. Gracias, Señor, porque tú vas de mi lado y nada ni nadie, Señor, detendrá el fruto que tú producirás mientras yo soy diligente en esta tarea. Nosotros regamos, sembramos, pero tú das el crecimiento, Señor. Sabemos que tu palabra no regresará vacía. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos. Eres activado en tu llamado como Padre. Eres activado. El Señor está enseñándote, el Señor está guiándote y el Señor te ha dado ya los recursos y las herramientas. No tengas miedo. No pongas otras prioridades. Yo soy tu prioridad y lo que te he ordenado. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las enseñarás a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.